Bueno, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Stalinismo Moderado. Hace unos meses atrás, recuerdo que en este canal hicimos un video hablando sobre por qué Podemos empezó a decaer como un partido político. Si bien debo recordar que en ese momento hablé de varios temas puntuales y coyunturales de la política y de la sociedad española, hoy quiero hablar de la otra cara, la cara opuesta. Como ustedes sabrán, las elecciones del pasado 10 de noviembre mostraron un paisaje bastante complejo a nivel de acuerdos políticos para que alguna formación, ya sea de derechas o de izquierdas, pueda gobernar España. Hubo una noticia importante. Vox pasó del quinto lugar a nada menos que el tercer lugar con 52 escaños. Esto obviamente fue tomado por algunos sectores como una malísima noticia, especialmente los sectores de izquierda más radical, o sea, barra Podemos, barra el PSOE, que aunque ganó estas elecciones con 120 diputados, perdió 3 escaños y ahora está en una situación mucho más compleja para poder formar gobierno. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Lo que vamos a tocar en el día de hoy es por qué Vox se ha convertido en un partido tan popular. ¿Por qué pasó del quinto al tercer lugar en cuestión de nada? O sea, es que solo fue en este año. Hoy vamos a analizar todo eso, vamos a mirar un poco el contexto actual de la sociedad y la política española, lo mismo que ocurrió con el video de Podemos, y vamos a analizar si este partido tiene futuro o posiblemente le ocurra lo de Podemos y en 5 años estemos hablando de la caída de Vox. Así que nada, bienvenidos. Machistas y fachas. Daba igual lo que pensaseis, los progres y los comunistas y una parte también. Pareciera que una mano oculta actuara en la historia y pareciera que tuviera designios para cada persona o cada momento en determinadas causas. Me explico con lo que acabé de decir. En 2014, recordarán los españoles que surgió el partido Podemos. Si bien mucha gente criticó este partido porque abiertamente era un partido de izquierda radical, ocurrió algo extraño. Ese mismo año también, pero en el sector de la derecha conservadora, surgió otro partido llamado Vox. Sí, esto no es coña. Vox y Podemos tienen los mismos años de fundación, 5. Pero parece que el destino es una mano negra, ya que en las elecciones europeas de 2014 Podemos obtuvo 5 europarlamentarios, mientras que Vox no tuvo nada. ¿Y qué ocurrió al año siguiente? Al año siguiente el auge de Podemos y Ciudadanos significó algo histórico en la democracia española. Por primera vez desde el regreso de la democracia, por ahí a finales de los 70s, España ya no tenía solo 2 partidos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, sino que ya tenía 2 nuevos partidos que podían también marcar la tendencia política, Podemos y Ciudadanos. En aquel momento, la victoria había sido del PP de Mariano Rajoy, como todos lo recordarán, y Podemos se quedó en el tercer lugar y Ciudadanos en el cuarto. ¿Qué pasó en ese momento? Esto recuerda mucho a las elecciones que han ocurrido en este año, ya que Mariano Rajoy, aunque si bien había ganado las elecciones, tenía un pequeño problema. No le alcanzaba para formar mayoría absoluta, tenía que negociar. Primero empezó a negociar con Ciudadanos. El problema es que tenemos que aclarar que el PP de ese momento ya era un PP que estaba en capa caída. Mariano Rajoy ya estaba siendo muy cuestionado, gran parte de sus aliados políticos estaban enredados en casos de corrupción y la ciudadanía ya no confiaba mucho en ellos, ya que habían resultado incumplir varias promesas que le habían prometido a los ciudadanos en 2011 cuando ganaron las elecciones y ahí se obtuvieron mayoría absoluta. Pondré algunos ejemplos. Primero, ellos habían prometido que iban a eliminar la ley de memoria histórica. Recordaremos que no la eliminaron y que incluso una de las primeras consecuencias de esta ley fue que el general Francisco Franco fue retirado del Valle de los Caídos hace unos cuantos meses o días, no recuerdo exactamente, y fue llevado a un cementerio privado donde descansará junto a los restos de su mujer, Carmen Polo. Por otro lado, digámoslo, también se creyó que iban a abolir la famosa Ley Integral de Violencia de Género. Y sí, digo el nombre completo porque yo no gano nada en YouTube, así que me vale 3 hectáreas de mierda si no me monetizan.
Pero, ¿cuál fue la cuestión? Tampoco la quitaron. Esta ley sigue actuando y sigue siendo inconstitucional, a mi parecer. Pero, ¿qué ocurrió? Los escándalos de corrupción del PP afectaron tanto en 2015 que Mariano Rajoy tampoco pudo crear un gobierno de coalición. Le fue prácticamente imposible. Solo hasta que repitió las elecciones en mitad de año de 2016 volvió a ganar, pero tampoco tuvo la mayoría absoluta. ¿Qué ocurrió en ese momento? Ocurrió algo histórico. El PSOE había tenido los peores resultados de su historia y en ese momento Mariano Rajoy logra volver a ser presidente de España gracias a que el PSOE se abstiene en el Parlamento. Esto fue considerado una traición por las izquierdas y Mariano Rajoy gobernaría prácticamente sin ningún problema durante casi año y medio, 2 años, ya que en 2018 Pedro Sánchez y compañía inician la etapa de las mociones de censura. Cabe aclarar que también durante este contexto también ocurrieron otras cosas importantes a nivel cultural y político en España. Por ejemplo, la situación de Cataluña y de las autonomías que exigían más independencia, como el País Vasco, también ya estaba empezando a recrudecerse. No olvidemos que durante el gobierno de Mariano Rajoy ocurrió el famoso referéndum del 1 de octubre, el cual no se celebró y dejó ante el mundo que España era un estado bastante medioevo. Pero bueno, aquí lo que quiero decir es lo siguiente. Desde 2015 hasta hoy, los partidos políticos tradicionales estaban sufriendo un desgaste bastante marcado. El PP por los casos de corrupción, al igual que el PSOE, también por los casos de corrupción que ellos tenían, y asimismo también por la situación de la corrección política que se está viviendo en España, han afectado gravemente que los españoles crean en sus dos partidos tradicionales. Si bien la gente le tenía confianza a los otros dos partidos políticos que estaban surgiendo, es decir, Podemos y Ciudadanos, lo cierto es que estos partidos tampoco eran una buena alternativa. Como ya saben, en el video de Podemos hablé de que Podemos tenía posturas demasiado radicales que quizás los españoles no querían, y por otro lado Ciudadanos era un partido que ideológicamente parecía una pelota de ping pong. Podía estar en una posición 5 segundos y a los 5 segundos siguientes estar en otra. En ese momento, y con la confrontación que se venía aproximando y la llegada de Pedro Sánchez al poder en la primera moción de censura que triunfa en España, la situación estaba perfecta, estaba hervida para que un nuevo partido político canalizara la ira de los ciudadanos y la preocupación de que gobiernos progresistas provocaran daños en España. Y es aquí donde Vox, en tan poco tiempo, empieza a representar esa esperanza de lucha y de cambio para el pueblo español. Machistas y fachas. Daba igual lo que pensaseis, los progres y los comunistas y una parte también. Debo aclarar que durante los casi 4, 3 años y pico que Vox no tuvo participación política, ya que desafortunadamente el sistema político español, al igual que por ejemplo el colombiano, cuando un partido político no tiene votos y no puede llegar a ningún estamento, ya sea autonómico o nacional, queda muy apartado de los medios de comunicación. Para que se hagan una idea, por ejemplo, en las elecciones del 28 de abril, Santiago Abascal no fue invitado a ningún debate, pero ya llegaremos a ese punto. Vayamos a lo importante. Durante los años siguientes a la fundación de Vox, este partido siguió creciendo y siguió tratando de formar una base. Si bien este partido empezó a canalizar lentamente esa sensación de que los españoles se sentían defraudados por sus partidos, ya fueran los tradicionales, el PP y el PSOE, o sentían miedo de las dos nuevas alternativas que habían surgido, es decir, Ciudadanos y Podemos, lo cierto es que este partido no había desaparecido ni fue un evento fortuito. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Para la gente que no sea de España, quizás no le suene el canal Intereconomía. Intereconomía es un reconocido canal en España que siempre ha sido criticado y siempre ha sido posicionado de derechas. En este canal tenían programas de tertulia y de todo este tipo, hablando sobre política y otros temas. No era raro ni es extraño ver que constantemente gente del partido Vox, como por ejemplo su presidente Santiago Abascal o Javier Ortega Smith,
o Rocío Monasterio, o Cristina Seguí, o otras personas que formaban parte de Vox, eran invitadas a estos programas. Es decir, Vox no era alejado del público. Si bien todavía tenían un nicho bastante pequeño, la situación de España les dio el caldo de cultivo perfecto para empezar a renacer. La situación de Cataluña fue, digámoslo, su primer gran embate hacia arriba. ¿Por qué? Mientras el gobierno de Mariano Rajoy no hacía casi nada para arreglar la situación en Cataluña y la implementación de 155 tampoco fue una buena solución, Vox era el único partido que a través de medios judiciales, es decir, demandas y todo lo que permita la ley judicial española, trataban de atacar a estos golpistas, como ellos los llaman. Y sin lugar a dudas esto les empezó a dar propaganda. Y vamos, propaganda gratuita. Coño, ¿quién no la va a aprovechar? Y en ese momento Vox empezó más o menos a crecer. Pero, digámoslo, llegó un punto de inflexión total. Un punto que marcaría el inicio de esta historia. Las elecciones andaluzas de 2018. Susana Díaz, la cacica que tenía Andalucía desde hace varios años, quería aprovechar que como Pedro Sánchez estaba ya en el poder, quizás podría obtener un resultado aplastante en las elecciones autonómicas de Andalucía. Las primeras elecciones autonómicas, ya que al año siguiente los españoles también irían a elecciones autonómicas, pero ya vamos a llegar ahí. ¿Qué sucede? Bueno, las primeras habían sido las de Cataluña en 2018 más o menos, el famoso 21 de diciembre. ¿Qué sucede? Susana Díaz, si bien ganó esas elecciones andaluzas, se pegó un estrellón de su vida. ¿Por qué? Simple. La coalición de derecha podía quitarle el gobierno autonómico a Susana Díaz. ¿Pero cómo ocurrió esto? Simple. Vox se lanzó por primera vez en serio a una campaña política en Andalucía. Si bien mucha gente en ese momento no veía a Vox como un partido potencialmente fuerte, incluso, para que se hagan una idea, no era raro que constantemente los atacaran y les dijeran: no, ellos son franquistas, son fachas, son la representación del franquismo, la ultraderecha, el nazismo y todo ese montón de polladas que se inventan con los partidos de ultraderecha, que incluso las encuestas llegaban a decir que Vox solo tendría o un escaño o ninguno. La sorpresa fue tal que en las elecciones andaluzas de ese año, 2018, Vox obtuvo 12 escaños. No es coña, obtuvo 12 escaños. Como recordarán, Pablo Iglesias también, el líder de Podemos, salió diciendo: alerta antifascista. Sí, señores, con 2 huevazos dijo eso. Y ese es un problema gravísimo. La estigmatización que sufrió Vox durante toda la campaña de las andaluzas y que posteriormente sufriría durante las autonómicas y las 2 elecciones generales que ha tenido España, le han dado votos y le han puesto en la palestra pública. Si bien las elecciones andaluzas significaron un triunfo, obviamente este triunfo tenía sus requemores y era complicado, principalmente porque si obtuvieron 12 escaños, ahora estaban en la vida política. Y eso no era gratuito ni era fácil. Se iban a enfrentar a muchos enemigos. Y veamos cómo les ha ido de aquí en adelante. Machistas y fachas. Daba igual lo que pensaseis, los progres y los comunistas y una parte también. Tras el triunfo en las autonómicas en Andalucía, Vox, sin lugar a dudas, significó algo importante. La llegada de este partido empezó a encender las alarmas de todos los medios que le giraban a la izquierda radical. Si bien yo he dicho en varias ocasiones que soy de izquierda, no comparto muchas de las posturas de la izquierda progresista que actualmente está en España, que me parecen algo peligrosas y demasiado exterminadoras en mi punto de vista. Pero bueno, eso ya son opiniones mías. Vayamos al detalle. El primer rival y el primer enemigo que tuvo que enfrentar Vox eran los partidos de su misma cuerda ideológica, es decir, Ciudadanos y el PP. Si bien la irrupción de Vox en las andaluzas significaba que un sector de la población sentía que los partidos tradicionales ya no servían para nada y que los 2 partidos nuevos que venían como la regeneración política les habían fallado, Vox significaba una amenaza para
los partidos de derecha, principalmente para el PP. Si bien estos tres partidos trataron de lograr acuerdos puntuales, aquí es donde tenemos que manifestar el primer aspecto que hace a la gente que le guste Vox. El aspecto de que esta gente no se retrata de sus opiniones ni se retrata de sus ideas. Para que se hagan una idea, temas como por ejemplo la ley integral de violencia de género y los chiringuitos feministas fueron un punto bastante polémico que les hizo pelear con sectores como Ciudadanos o con algunos sectores del PP. Si bien lograron por fin, después de unos meses, coordinar un gobierno entre los tres, Ciudadanos y PP siempre fueron un pequeño escollo. Vamos a ver, estamos hablando de política. A ningún partido le interesa que llegue un nuevo contendiente a la lucha. Es como si, por ejemplo, una persona quisiera ligar con una chica y llega un tipo más guapo y se la quita. Es la lógica que se me ocurre en estos momentos. Pero obviamente Vox no solamente tuvo sus enemigos, también obtuvo como enemigos a cualquier persona que no fuera de su rendil, es decir, la gente de izquierdas. Toda la gente de izquierdas consideró el fin del mundo cuando Vox ganó las autonómicas andaluzas en 2018. Llamaban al riesgo de que nuevamente hayan vuelto los franquistas, los fachas, el fascismo, el nazismo ha vuelto a renacer. Sí, sé que estoy siendo un poco exagerado, pero se parece un poco a lo que ocurría en España. Pero también en ese momento hubo una situación de orden público complicado. Para que se hagan una idea, hubo varias manifestaciones en Andalucía tras el triunfo de Vox en las andaluzas. Ojo, quiero aclarar una cuestión. Mucha gente dirá, triunfo, pero si anteriormente habías dicho que Susana Díaz había ganado. Seamos realistas, para Vox haber obtenido 12 parlamentarios en su primera gran experiencia política es un triunfo para ellos. Y eso hay que merecérselo, aunque no compartamos muchas de sus ideas, pero hay que compartírselo y a felicitarlos, enhorabuena por eso. Obviamente las manifestaciones vinieron de varios sectores de izquierda e incluso de sectores feministas que se creían el cuento de que Vox venía a destruir y venía a ser misógeno. Se me faltó esa frase que les decían: misógenos, machistas, machirulos, opresores. Ay, me estoy pasando con los chistes, coño. Pero vayamos al detalle. ¿Qué sucedió en ese momento? Vox empezó a estar en la palestra pública en todos los medios españoles. Santiago Abascal empezaba a aparecer en constantes canales de televisión privados importantes en España y la gente ya estaba empezando a hablar de Vox. Si bien Vox, a diferencia de otros partidos, se mantenía en concepciones claras y, por ejemplo, si miramos su programa de gobierno son solo 100 medidas, algo que los partidos políticos deberían también reducir, ya que hay programas políticos que dan pena por lo largos que son. Sin lugar a dudas, Vox empezó a rescatar y a resurgir. La situación de Cataluña, la caída de los partidos de derecha tradicionales, sumado a que la dictadura progresista radical de izquierdas estaba siendo un desastre en España, fueron varios factores que sumaron a que Vox subiera y subiera como la espuma. Y bien, también cabe aclarar que Vox también tenía una cuestión importante. Sus líderes, gente como Abascal y Ortega Smith, son literalmente personas que parecen imbatibles en sus debates o en sus apariciones públicas. Son gente que saben cómo llamar a las masas y cómo quieren ayudar a España. Obviamente cabe aclarar que cada español decidirá si de verdad esto es bueno o no para su país, pero la cuestión es que Vox ha sabido manejar y canalizar las situaciones críticas de su país para usarlas a su favor. Y lo hacen, y les funciona. Para que se hagan una idea, pasaron del 5º puesto al 3er puesto en menos de 7 meses. Por Dios, según las encuestadoras en España, fue el partido político que más creció del 28 de abril al 10 de noviembre, lo que demuestra claramente que Vox ha sabido llegar a la gente, ha sabido canalizar la ira de aquellos españoles que se sienten abandonados por un gobierno, de aquellas personas que sienten que la ley integral de violencia de género los ha acorralado, aquellas personas que saben que en España el infierno fiscal que viven es una porquería. Porque sí, los autónomos sufren y las empresas sufren. Pero he ahí la cuestión. Vox va a seguir ganando. Pero hay que mirar también otra cuestión. Y esto lo voy a tocar en el último punto. Pedro Sánchez está contra las cuerdas. Si bien ya convocó 2 elecciones, no puede convocar unas terceras. Sabe que podría perderlas.
Y además su socio Podemos también está de capa caída. Perdió 7 diputados en las elecciones del 10 de noviembre. Pero ahora ha llegado el momento de hablar de una cuestión que quizás a los fans de Vox no les guste, pero hay que tocarlo porque es importante. ¿De verdad Vox es un buen partido? ¿De verdad Vox puede salvar a España? Machistas y fachas. Daba igual lo que pensaseis, los progres y los comunistas y una parte también. Aquí llegamos al punto final y aquí voy a dar mis conclusiones. Si bien Vox ha logrado ser un partido que ha crecido entre sectores que consideran que los partidos tradicionales los han defraudado, lo cierto es que hay que mirar a Vox con lupa. Y no lo estoy diciendo porque sea de izquierdas, hay que mirar muy bien lo que busca Vox. Si bien algunas de sus propuestas económicas son consideradas por ciertos analistas económicos como las mejores a nivel electoral en España, hay que mirar sus demás propuestas. ¿De verdad ustedes consideran que la ilegalización de partidos separatistas es el mejor camino para solucionar temas como el de Cataluña o el País Vasco? ¿De verdad? Eso sí se parece un poco a lo que ustedes critican de cómo los llaman fachas. Sin ofender, claro está. Si bien ustedes tienen algo que se les puede valer y es que buscan que la ley integral de violencia de género desaparezca, pero solo en la cuestión de que el hombre esté ante la indefensión de que el Estado y la justicia no valgan su declaración ni su presunción de inocencia, defiendo que ustedes en esa ley también quieran integrar a mujeres, hombres, niños, ancianos, parejas del mismo sexo, sin importar si son lesbianas o homosexuales. Eso es legítimo, pero hay que hablar con claridad. Las 100 medidas de Vox en algunos aspectos son bastante complejas e incluso en algunos aspectos son demasiado irreales. Desaparecer las autonomías es casi un reto imposible. Eso requeriría algo constitucional. Y seamos realistas, si bien Vox ha subido en mayoría electoral, le quedaría muy complicado poder hacer esto por una simple razón. Vox no puede hacerlo. Si hacemos las cuentas de los escaños que requieren para lograr mayoría absoluta en España, no le alcanza, ni siquiera haciendo una alianza con el PP y con Ciudadanos, y principalmente por otra cuestión: son la tercera fuerza política, y obviamente el PP, por tener más escaños, 88 casi, tiene más posibilidad de poder formar una coalición de derecha, y obviamente sabemos que Vox defenderá sus posturas hasta el final. Es algo que los seguidores de Vox es lo que aprecian. Pero lo cierto es que hay que mirar con realidad. Vox es un partido que sí propone cosas buenas y sería interesante que los otros partidos las utilizaran. Pero lo cierto es que a Vox le queda complicado gobernar. ¿Qué sirve para Vox? Que hagan unas terceras elecciones y que saquen toda la maquinaria a funcionar. Sería su única alternativa. O por lo menos ser una opción que tenga más posibilidad para poder formar gobierno. Si bien a ellos les convendría unas terceras elecciones, porque Pedro Sánchez está en capa caída al igual que los demás partidos de izquierda, obviamente Vox tendrá que enfrentarse a una cruda realidad. Una cuestión es estar en campaña y otra cuestión es ya hacer gobierno. Obviamente aquí se van a enfrentar a muchos problemas. Si bien ya en algunas comunidades de España ya están formando gobierno y han logrado formarlo, lo cierto es que todavía los partidos, especialmente de su ala, les tienen cierto resquemor, ya que les ha quitado votos. Y les seguirá quitando votos, porque la gente confía en el discurso de Abascal. Y porque ve que PP y Ciudadanos no han servido para nada. Para que se hagan una idea, Ciudadanos fue el que peor le fue. Perdió casi 47 escaños en 7 meses, quedó con 10 y tuvo que dimitir a Albert Rivera, lo que delata que la derecha está sufriendo una crisis interna. Con esto no quiero decir que los que hayan votado por Vox sean unos nazis, fachas, misógenos o añorandos de la dictadura de Franco, no. Creo que en España la gente ha vivido tantos años sin un partido completamente de línea conservadora que ya consideran que cualquiera que hable de este tipo de ideas ya es facha. Incluso si vemos los discursos del 10 de noviembre, nos daremos cuenta que aún le siguen llamando extrema derecha. No es extrema derecha, es un partido conservador. Y que sí, tiene ideas liberales y positivas para España. Pero hay que mirar la realidad.
Vox crecerá, pero no sabemos si le alcance para llegar a ser un partido que llegue a gobernar España. Y si bien con esto no quiero recriminar ni criticar a nadie por haberlos votado, tendremos que esperar qué ocurre en los próximos días. Pedro Sánchez ya se está empezando a mover, y aunque Vox será un muy buen opositor si llega a formar gobierno Pedro Sánchez, lo cierto es que tendremos que mirar cómo actúan ya en la política nacional, porque una cosa son las autonomías y otra cosa es el Estado español. Buenas noches. Buenas noches y viva España. Quiero, en primer lugar, mandar un mensaje de gratitud a los 3,5 millones de españoles que han confiado en nosotros. Pero sobre todo, quiero hacerles una promesa. No les defraudaremos, no daremos un paso atrás y defenderemos en las Cortes lo mismo que hemos defendido todo este tiempo y todo este año de campañas electorales.